Dice el verso 19 del capítulo 6 del Bhagavad Gita, Dhyana Yoga. Así, el yogi, cuya mente en meditación es inalterable como brillo de lámpara que arde en quieto ambiente, se afianza en el Atman. Aquí tenemos otra característica de la mente de un yogi, es su equilibrio, su capacidad de resiliencia, la inalterabilidad, como podríamos plantearlo. Una mente basada en comprensiones firmes hace que los procesos en donde hay conflicto se vean como una situación, si lo es, bajo un criterio en donde está sucediendo lo que debía parecer. Para una mente en no dualidad no se busca solucionar el conflicto, se busca no llegar a él. La atención previamente establece pautas, determina cánones que llevan a que un suceso se avisore conflictivo. Y antes de que el proceso se convierta en definitivamente inmanejable, lo que se hace es tomar las decisiones que sean pertinentes. La comprensión lleva a esas circunstancias. Así, una facultad de la mente es la inalterabilidad, la fuerza, la intensidad de poder manejar el equilibrio de forma continua y de forma constante. ¿A qué lleva esto? Una mente equilibrada no traduce la percepción en forma de pensamientos o en forma de sentimientos. Eh, no es que no se piense o no se sienta, es que las anteriores percepciones que no tienen manas impiden que haya una sensación dialéctica previa a los mecanismos o posteriores a ellos. Usted se imagina un sentimiento que nace sin dialéctica antes y después cuando muere, o un sentimiento que se mantiene sin dialéctica de por qué se mantiene. Hay, por ejemplo, sensaciones, no sé si las han tenido ustedes, la alegría del deber cumplido, por ejemplo, es una muy frecuente que les comento, que es capaz de sostenerse sin que haya una razón especial dialéctica para que ello acontezca. Es una sensación que se mantiene incluso de forma frecuente y se puede mantener durante minutos o horas o días, sin que necesariamente haya un entorno dialéctico que defina la condición sobre la cual ella se está experimentando o la razón por la cual se mantiene esta sensación. La percepción no dialéctica de la cognición puede estructurar emociones y puede estructurar pensamientos, pero no bajo características en las cuales normalmente ellos se forjan. Es decir, no hay sentido protagónico. La presencia y la no dualidad a su vez permite la normalidad, las no fronteras y la no duda. Entonces el sentimiento queda indefectiblemente imbuido sin que haya un mecanismo dialéctico que intente explicar la razón de la sensación que opera. Cuando la sensación está y no se la explica y aún así perdura y se mantiene, tiene un rapto cercano a los elementos propios de una mente asociada a estados de conciencia superiores. Y cuando hablo de estados de conciencia superiores, hablo de concentración, concentración no dual y meditación. Yo les Ivanchu, Dime. ¿puedo preguntar? Sí, claro. Mm, bueno, hablas de estados superiores de conciencia en concentración, no dual y meditación. Sí, También planteas que la no dualidad no es que haya conflicto, es que no se llega al conflicto. No sé muy bien cómo has dicho, pero me anota el minuto
No, aprovecharlo. no es que no se intente solucionar el conflicto, es que se intenta no llegar a él. Ujú, eso es. Mm. Em, ¿Cómo es la diferencia entre el estado de concentración, que siempre, por lo menos en mi caso, es como el más complejo de comprender, ¿no? Y el de la concentración no dual? Es decir, todo lo que planteas parece que la no dualidad se calma y aparece, ¿no? Pero en la concentración, o sea, ¿cómo sería esa gestión de conflictos o ese, no sé? La gestión de conflictos siempre se basa en toma de decisiones, han hecho. Cuando tú tomas decisiones inmediatas sin que prospere el proceso manásico, y en la medida en que la circunstancia que te aboca te lleva a permanecer inalterable en la decisión, es decir, esta decisión no se convierte en fuente de otro conflicto, Ujú, puedes mantener la comprensión que te lleva a ello, y el mantener la comprensión que te lleva a eso rompe la condición del conflicto, porque el conflicto ujú, básicamente es el no entendimiento de un proceso. muy El bien. hecho de que tú experimentes, por ejemplo, una ausencia de conflicto gracias a la no dualidad, lo que te lleva es que a una situación en la que te enfrentas sin saber cómo ni por qué encuentras la razón de ser de algo, o simplemente descargas en una conversación lo que tenías que decir, más allá de que sea bueno o malo, o simplemente te llega una comprensión terriblemente fuerte, y de esa manera entonces el criterio con el cual un conflicto se establecía ya no lo hace porque no hay duda. Entonces las formas de acceder a la comprensión es lo que cambia en la concentración, y la concentración no dual. Di- Bien, me Planteo de parece, esta te lo planteo de sí. esta manera, te lo planteo de esta manera. ¿Tú crees que Jesús se conflictó posteriormente a volver pedazos el templo de los comerciantes, ¿te acuerdas? ¿Tú crees que Jesús Ujú. posteriormente a lanzar a los comerciales del templo entró en conflicto por haberlo hecho? Pues no sabría decirte. Lo más seguro es que no. Imagino que serían sentimientos encontrados, ¿o no? Eso es. Yo lo más seguro es que no. No, no. ¿Sabes por qué? Porque la comprensión que le llevó a hacer eso se mantuvo después de haberlo terminado. Entonces, no hay una antes y un después, ¿entiendes? Es decir, una reacción no te lleva al nuevo conflicto o otro tipo de conflicto, porque al ser inalterable la comprensión que se hace, finalmente entonces no hay por qué rehacer lo que se hizo. Ahora, mm, ¿tú crees que es posible ser agresivo o violento sin que haya sentido protagónico? Mm, Tal vez la palabra no es agresivo, ser no, directo, eso es. intenso. Eso Por sí, ejemplo, sin sentido protagónico sí, sí puede ser esas respuestas, sí. vale. Hablar de violento, pues ya implica sentido protagónico. ¿Estamos de acuerdo? Usemos una Sí, palabra, por ejemplo, directo, sí. una palabra, por ejemplo, Vehemente, asertivo. sí, asertivo, imperante, Ujú, imperativo. Se sí, puede ser imperativo sin sentido protagónico, ¿no es cierto? sí. Bien. Entonces planteamos que Jesús, como, como, como lo hizo este, sí, Jesús es un ejemplo típico de esta situación, por su condición imponente, por su imperativo acerca de lo que cree, es decir, por funcionar y reaccionar como habilidad, toma la certeza de erradicar a una chusma. ¿Tú crees que habiendo actuado bajo esta condición posteriormente hay conflicto? No. Muy seguramente no. Entonces, aquí lleva la no dualidad, aquí lleva el estado superior de conciencia, de hecho, a que tomes decisiones sin plantearle siquiera el por qué. Es decir, Jesús no se plantea, oiga, esta gente de qué va a vivir si los saco de acá. Oiga, acá hay ladrones, ¿de qué van a vivir estos pobres ladrones? Aquí hay gente que está tomando, que por ejemplo toma limosna. Estos pobres de qué van a vivir, acá hay enfermos, hay gente muriéndose inclusive rezando. Es decir, no se plantea un prospecto
tesis, antítesis, reflexivo, manásico, sino que las respuestas vienen con la rotundidad propia de la comprensión del estado. Y por la perennidad de la comprensión y el establecimiento de la naturaleza de lo que se está haciendo, posteriormente a la situación no hay conflicto. ¿Me sigues? Sí, lo que interpreto de esto es que en el estado de concentración es no permitir la duda, porque en la no dualidad ya no hay duda. Sí, pero es que el no permitir la duda te obliga automáticamente a imponer una serie de certezas y de comprensiones que son estables por sí mismas. Y esa estabilidad es la que se logra a través de la no dualidad de la concentración, porque de no ser así, lo que haces es salir corriendo y después te culpas. O hiciste algo y después te arrepientes. En cambio, los mecanismos de no dualidad son tan estables, las comprensiones son tan firmes, que allende la reciprocidad del hecho, ahí sigue habiendo estabilidad o inalterabilidad, que es lo que hace aquí en la mente del yogi. ¿Me sigues? Sí, sí, lo han hecho muy interesante. ¿Mm? Mm, sí, de eso viene. Es decir, si las comprensiones que tenemos han hecho acerca de la vida o cuando un suceso conflictivo aparece son lo suficientemente estables, la decisión que se toma generalmente sobre esas circunstancias llega a ser, por la fuerza de la no dualidad, si aparece en esas circunstancias, un elemento tan sólido que es inalterable. Y eso lleva a que posteriormente no se convierta ello en fuente de otros conflictos, ni externos ni internos. Entonces las comprensiones profundas que se llegan en no dualidad son capaces de transformar la vida. Son las comprensiones que hacen, por ejemplo, de hacer que un rey deje su reino y se vaya a la soledad. O la comprensión, por ejemplo, de que una persona que está en casa con su pareja sienta la necesidad de la soledad y se vaya a una cueva. Hablo de lo que hizo el Buda, dejar a su familia simplemente por la simple búsqueda interior. El hecho de las decisiones que se toman, la madre de Jesús como la propia madre de Ramana, le pedían a, le pedían a gritos que siguieran con ellas. Y Ramana le decía, es que tú no eres mi madre es la naturaleza. ¿Cómo una persona aparentemente puede ser tan inmisericordia ante un hecho de un sufrimiento de una madre? Porque es que sus certezas son tan fuertes, sus creencias y su aprendizaje de la vida es tan firme, que sabía a ciencia cierta que lo que está diciendo es lo correcto y más allá de ese instante, pasados años o vidas enteras, haría lo mismo exactamente. Eso es una mente inalterable, entonces son compresiones firmes, profundamente estables, ¿entiendes? La rotundidad como se Sí, enfrenta a un compromiso, un conflicto, pues se convierte en un sello específico de esa fuerza de no dualidad que aparece en el ser humano. Y hay quienes por habilidades en ciertos terrenos son muy habilidosos, otros yogis son muy habilidosos en otros terrenos. En la medida en que se logra el discernimiento, pues se van ampliando estos orbes, estas fronteras, hasta que finalmente llegue la liberación, ¿no? Entonces se adopta la condición de un Ramana o de un Buda. Mm. no sé, Ivanchu, si hacerte una última pregunta. Sí, yo creo que esto sirve a las personas, así que ¿Por qué tan complejo el paso de un estado de concentración a uno de concentración no dual? O sea, pareciera que es como pasar de la EGB a la, a la selectividad, pero de un salto así de repente, ¿no? claro, Parecieran, es que incluso siendo un estado estable el de la concentración, porque parece que te sitúa en un lugar parecido a lo que un poco has expresado. em, ¿Por qué tanto abismo? ¿Por qué tanta dificultad? han dicho es que no hay abismo. Tú lo ves con abismo, pero no hay abismo. Tú lo ves con abismo porque lo ves desde tu mente. Es decir, tú ves el paisaje y dices, la montaña está muy lejos, no llegaré hoy. Pero es porque tú lo ves así, han hecho. Es porque la gente lo ve así. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta del abismo que es ver un coche
Mire, te lo planteo de esta manera. Mire el abismo que es ver un coche que circula a 120, 130 kilómetros por hora junto con otros más en una autopista de noche. O una persona que aún no sabe conducir, que tiene 15, 16 años. Tiene el anhelo de hacerlo, pero está jugándose la vida y la vida de otras personas. Aunque parezca que es una situación para otros normal, para esa persona es un abismo. Para ti no fue un abismo hablar en público, han hecho. Sí, ¿Te acuerdas sí, aquella vez en Zaragoza frente a todos esos profesionales en que te lanzaste a hablar de educación con atención eficiente la primera vez? Eso era un sí. abismo para ti, han hecho. Ujú. ¿Y qué es de ese abismo ahora? Es que no hay abismo, los ves los abismos, tú ves en los abismos, tu mente procura los abismos, tu inseguridad y tu falta de conocimiento es lo que produce el abismo. Y según a dónde lo diriges, entonces lo vas más lejano, más conflictivo o más cerca. En la percepción no dual, el abismo lo estableces tú. ¿Crees que es tan difícil en hecho? ¿Has creído que eso es tan complicado? Nos han educado a que nos han educado a temer a Dios, pero no a convertirnos en Dios. Yo una vez a un grupo de personas, dando clase de los Yoga Sutras de Patanjali hace muchísimos años, me preguntaron si yo había tenido algún samadhi. Y les conté que sí, que claro. Dudé en hacerlo, pero les dije que sí. A la siguiente semana me quitaron las clases, porque yo había dicho eso. Porque he dicho la verdad. Porque pareciera que los samadhis solamente eran merecedores de personas excepcionales. Yo tenía 26, 27 años, 25, 24, ni me acuerdo. Claro, entonces, antes de esos samadhis, yo anhelaba la no dualidad sin saber ni siquiera de qué nombre era o de qué forma tenía. Pero la anhelaba y la veía en un abismo terrible porque en los libros que leía era tal la diferencia de lo que se decía, lo que yo percibía, que parecía que era absolutamente imposible de lograr. Es decir, los propios libros, la enseñanza errónea, la creencia y los criterios de personas que nunca han llegado, que eran abismos que asumimos como válidos, creencias que asumimos como correctas y no lo son. Y creamos nuestras distancias, nuestros abismos y nuestros miedos. Han hecho no hay abismo entre la meditación y la meditación normal, entre la concentración y la meditación normal. El abismo lo pones tú. ¿Dónde está el abismo cuando entras en concentración normal? No hay abismo. Nunca ha habido abismo. Simplemente dejaste de ver el mundo desde la otra orilla. Dejaste de ver el mundo desde tus límites y desde tus fronteras. Y cuando finalmente lo logras, cuando finalmente lo haces, cuando confías en ti lo suficiente para tomar el volante y otra vez tomar el acelerador y llegar a 120 y esperar que sea de noche y notar que tienes confianza en que no pasa nada, cuando eres capaz paso a paso de lograr soltarte interiormente, te das cuenta que no hay abismo en ello. No hay abismo. Yo veo algunos pequeños abismos en la meditación. Veo algunos pequeños abismos en la vida, cosa que me imprime una modalidad de distancia todavía con la meditación no dual. Y son míos, son mis abismos. Llámalos necesidades, llámalos dificultades, llámalos hábitos, pero son mis abismos. Y dentro de las creencias que intento establecer es retirarlos. Y cuando finalmente lo logro por momentos y entro en samadhi o en meditación profunda, pues me doy cuenta que evidentemente el paso siempre está abierto. La puerta siempre se abre mientras haya alguien ahí frente. Es como los supermercados. Te acercas y se abre la puerta. Estás lejos y está cerrada. Dices, no voy a entrar porque está cerrada la puerta. Pues acércate. En la medida en que lo haces, eso aparece. Los abismos los tenemos en la mente, en nuestros corazones, en nuestras falsas creencias, en nuestra errónea educación, en esta educación moral que durante milenios se nos ha hecho tanto daño. De no ser así, la libertad está a ciernes, cercana, y si no, por lo menos viable y posible.